Entonces, esta es la segunda parte de este tema de ética ambiental y vamos a comenzar con el tema de ética de la responsabilidad de Hans Jonas. Hans Jonas es un autor muy importante porque en parte da fundamento a todo lo que hoy conocemos como teoría de la sostenibilidad. Escribió varias obras, El principio vida, Ética de la responsabilidad, bueno, pero es una persona que ofrece fundamentos racionales a lo que hoy conocemos como teoría de la sostenibilidad y que pues es importante reconocerlo porque buena parte de las instituciones o de las políticas que emergen de esas instituciones y que se refieren a la sostenibilidad pues tienen que ver con este teórico o con este filósofo, Hans Jonas, repito, ese es el nombre. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que dice él, especialmente en su libro Ética de la Responsabilidad, que es un texto fundante, como ya les anticipé, sobre buena parte de los temas de la ética ambiental. Recordemos que la ética ambiental, bueno, es una ciencia ética, ¿no?, con enfoque en acciones morales de carácter ambiental o acciones morales de carácter proecológico, y se ocupa de tratar de entender este tipo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Y dentro de la naturaleza, considerando a los animales no humanos, por supuesto. ¿Qué tipo de relaciones se han dado a lo largo del proceso civilizatorio con los animales no humanos, en general con los recursos renovables y no renovables, como se dice tradicionalmente? ¿Qué tipo de relaciones se han considerado como acciones morales buenas, cuáles no? Y cómo se han producido cambios en esas tradiciones de acciones morales ambientales buenas. Al punto, como ya lo vimos anteriormente, de que esos cambios a partir del siglo XIX, por ejemplo, ya han implicado cambiar todas nuestras nociones que teníamos respecto a los animales domésticos, y poco a poco fuimos considerándolos como parte de nuestra esfera nuestra esfera de simpatía, de nuestra esfera de empatía. Es decir, poco a poco las acciones morales que maltrataban a los animales, las acciones que maltrataban a los animales fueron vistas desde el siglo XIX cada vez más como acciones morales malas, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar el núcleo de la obra de Hans Jonas. Bueno, lo primero que toca mencionar aquí es que antes de que existieran los dramas o problemas ambientales o las amenazas de destrucción civilizatoria por guerras, etc., nosotros teníamos una serie de teorías éticas o de reflexiones morales que solamente contemplaban en realidad la ferocidad, agresividad, el peligro que imponía la acción humana sobre los demás seres humanos. Es decir, la ética estaba muy concentrada específicamente en estudiar o tratar de regular las relaciones humanas. No era un problema para nada entender o tratar de modificar las relaciones que teníamos con el medio ambiente. No existían éticas que esto les preocupara. Y especialmente porque efectivamente el medio ambiente no representaba, en su proceso de degradación, hasta hace muy poco, no representaba un peligro real para la viabilidad de una especie, por ejemplo, en este caso la especie humana. No representaba, bueno, para este caso específico es siempre la especie humana, pero no representaba un peligro cierto de destrucción de pueblos enteros o de la civilización humana. De ninguna manera. Esa situación inminente de que ciertos procesos desatados por los seres humanos pudieran destruir a una civilización es un fenómeno global que no se empieza a percibir o no se empieza a ver, al menos de manera indicial, a través de ciertos rasgos, no se empieza a notar sino hasta el siglo XX.
Antes no. Entonces las éticas todas eran éticas relacionadas con problemas eminentemente humanos. Y las acciones arrogantes o las acciones destructivas contra la naturaleza en realidad no era nunca, no fue tema de reflexión, no fue tema de estudios dentro de la ética. Entonces, en el siglo XX, cuando se plantean que efectivamente una guerra nuclear puede devastar lo que hoy conocemos en el mundo y todas sus virtudes, frutos o conquistas civilizatorias, puede ser destruida a través de una guerra nuclear, o que la acción antrópica, por ejemplo, modificando el clima a escala global, especialmente aumentando la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, puede generar un impacto irreparable en la civilización. Cuando nos planteamos, por ejemplo, que las guerras biológicas pueden generar también situaciones de no retorno de la especie humana, que las pandemias por la invasión sin previsión alguna de granjas o de plantaciones o de minería dentro de las selvas, por ejemplo, desatando nuevos virus que por supuesto tienen condiciones naturales previas que le permiten pasar de una especie a otra, ¿no? Hasta llegar a los seres humanos. Ese tipo de peligros inminentes con potenciales daños sobre la especie humana, eso, claro, empezó a enviar un mensaje bastante directo a los teóricos de la ética, a los que tenían preocupaciones éticas, y se convirtió en un tema de reflexión adicional o un tema de reflexión esencial, además de las típicas éticas que se habían hecho para seres humanos, para resolver o intentar resolver problemas entre grupos humanos o entre individuos o grupos o en interacciones interpersonales. Bien, entonces esto hace un cambio radical respecto a los enfoques éticos. Entonces, ahora el centro de la reflexión era cómo tratar de entender o cómo tratar de regular las relaciones entre nosotros y el entorno o el medio ambiente, si el medio ambiente no tiene una voz por sí misma, si el medio ambiente no se manifiesta en las calles, no protesta, no tiene pues un sistema de derechos por sí mismo, no tiene ni siquiera un sistema moral por sí mismo, el medio ambiente no habla por sí mismo, no tiene partidos políticos, no tiene quien lo defienda en términos generales, porque obviamente son animales no humanos o son criaturas o seres inertes o animados o inanimados que no tienen la capacidad de desarrollar instituciones que se nos enfrenten a nosotros. No es posible. Instituciones igual de efectivas en el plano, por ejemplo, técnico o tecnológico, en el plano geopolítico, que enfrentan a la humanidad, que puedan enfrentar a la humanidad. No existe eso. No tienen religión, los leones no tienen consideraciones, por ejemplo, sobre comer carne. Es decir, son cosas distintas en el fondo, o en muchos sentidos, perdón, a nosotros. No crean estas instituciones, ¿no? No tienen regímenes de gobierno, por supuesto, no tienen mercado, ¿no? Tampoco buscan el afán de la acumulación de ganancia, es decir, son una cosa distinta. Entonces, ¿cómo tratar con este tipo de criaturas o con este medio ambiente más o menos extraño a nosotros? Pues obviamente eso es tema de reflexión, y lo que Han Jonas resuelve para poder tratar de fundamentar una nueva ética es sencillamente, primero, involucrar al ser humano dentro del medio ambiente mismo. O sea, el ser humano no puede escapar del ambiente o del medio ambiente, hace parte de él, claro, en una escala distinta de relación típica que tienen los animales con el medio ambiente, pero hace parte del medio ambiente, depende del medio ambiente también. Es más, el ser humano puede desaparecer y el sistema de la Tierra seguirá evolucionando a su manera, y muy seguramente otro tipo de especies lograrán construir sus propias instituciones en un nivel de inteligencia consciente parecida a la nuestra o superior. Eso es una hipótesis que se puede echar a andar también. Nosotros no somos los únicos o la única vertiente que fue capaz o que sería capaz
de encontrar inteligencia consciente compleja, no somos los únicos, podría haber otros desarrollos evolutivos que dieran lugar a ello. Entonces, una primera condición clave es esta, ¿no? Nosotros los seres humanos hacemos parte del medio ambiente. Lo segundo es que nosotros los seres humanos tenemos una relación muy especial con nuestros recién nacidos. Esto es muy clave porque es una experiencia vital que él va a usar para fundamentar toda su ética. Las relaciones de cuidado, de protección, de crianzas o de infancias largas que tienen las mamás o los papás con sus hijos es un modelo de cuidado de una existencia ajena a nosotros mismos, que es un niño, una niña. Es un modelo de cuidado muy especial que obedece a una tendencia o a un buen impulso de carácter biológico, pero que debe considerarse como central en la manera de entender a los seres humanos. O sea, los seres humanos, para decirlo rápidamente, tienen una relación de apego, tienen una relación de protección, una relación de cuidado, una relación de responsabilidad de carácter natural con sus hijos. O sea, la relación paterno-filial o materno-filial es una relación de cuidado que tiene asiento en la biología o tiene asiento en la naturaleza. Y él lo que hace es, ya como tercer argumento, es expandir esa relación de cuidado, protección y de responsabilidad natural con los niños, expandirlo a una relación de responsabilidad o de cuidado con el planeta. Y el argumento lo fundamenta de manera más o menos así. Él dice, si no tenemos esta relación de responsabilidad con el planeta, es como si no tuviéramos una relación de responsabilidad con nuestros niños. Porque el planeta es quien le ofrece el sostén de la supervivencia a esos niños, ¿no? Esa es más o menos así el argumento que él logra extraer de esta complejidad de cosas. Él obviamente advierte que los niños y muchos elementos del ambiente no son lo mismo, pero sí advierte que para que el niño pasa necesariamente por la existencia de estos elementos ambientales que rodean el niño, incluyendo a los padres, por supuesto. Una unidad orgánica que no se puede perder de vista entre seres humanos y medio ambiente. Entonces, argumentado esto y sostenido este principio de responsabilidad sobre una relación natural, es decir, sostenida esta idea de una responsabilidad con el medio ambiente y los seres humanos, fundado en una inclinación natural de los seres humanos hacia sus bebés, este tipo de argumentación le permite, y ya como cuarto argumento, decir de manera muy sintética de que del ser se pueden derivar principios de deber ser. Este es el argumento central que les dije que era un poco más abstracto. Tradicionalmente, en teoría o en filosofía, el ser ha estado separado del deber ser. ¿Qué quiere decir esto? Las formas o las maneras de presentarse los hechos o de presentarse las acciones humanas son una cosa, y las formas como deberían ser esas acciones humanas o cómo deberían ser los hechos no deberían estar conectados o no están conectados en principio. Se ve de esa manera. Por ejemplo, a ver, si en un pueblo yo veo una serie de conductas reprochables que tienen que ver con comer niños, comer carne humana, destruir el medio ambiente, contaminar los ríos, maltratar a los perros, ignorar a los enfermos, no atender a los huéspedes, etc. Si yo veo cosas realmente malas, bueno, si yo veo eso, pues no necesariamente de allí yo tenga que derivar la idea de que así debería ser, de que así deberíamos comportarnos. Entonces, de lo que es no se puede sacar un principio moral, de lo que es, de cómo se están dando las cosas no se puede derivar un principio moral, porque les estoy poniendo un ejemplo que va a conducir a una serie de paradojas, de situaciones extrañas. Bueno, ese tipo de separación de ser y deber ser fue muy criticada por varias escuelas, no tenemos tiempo de entrar en detalle, pero efectivamente existieron otras escuelas que se vieron de que tal como son las cosas, podría verse o podrían considerarse como un espejo, como un ejemplo de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Es decir, lo que es podría dar fundamento a lo que debe ser. Estas otras escuelas, que obviamente son de carácter naturalista, nosotros no podemos ver esto aquí en detalle, pero sencillamente son tendencias
tendencias o patrones recurrentes del comportamiento de la naturaleza que se convierten en principios morales o en principios de acción moral. En esta área, ¿no? Estas escuelas que se remontan a los viejos estoicos, hablamos de los viejos griegos, etcétera, pues empezaron a ser defendidas con el debate de los problemas ambientales. Entonces Hans Jonas retoma esa escuela o esas escuelas de origen estoico y empieza a considerar de que efectivamente el hecho de que afirmemos la existencia de la responsabilidad natural nos obliga también a reconocer la tesis de que del ser se deriva el deber ser. Es decir, del hecho de que exista la conducta natural de ser responsables en el cuidado de nuestros niños y por tanto en el cuidado del medio ambiente, debe derivarse un principio de acción moral que consiste en cuidar o respetar el medio ambiente. Entonces, del ser se deriva el deber ser. ¿Bien? Dicho de manera muy sintética, aquí lo pone: el ser humano es solamente si cuida el futuro de todo lo que existe. Por tanto, debe ser responsable con el futuro de sí mismo y del medio ambiente. Entonces, fíjense, el ser humano es, tal como yo se los describo a ustedes, con su responsabilidad natural, pero solamente puede ser si cuida del medio ambiente y de sí mismo. ¿Bien? Entonces, repito, del ser se deriva el deber ser. Una manera de entender la ética muy distinta a como tradicionalmente se ha entendido, sobre todo en el mundo, que llamamos del relativismo, de la posmodernidad, del psicoanálisis incluso, que tienden a poner la moral totalmente desligada de las tendencias biológicas de los seres humanos o de los comportamientos de base natural o de base biosocial de los seres humanos. Bueno, finalmente, ¿esto qué tiene que ver con el desarrollo sostenible? Cuando ustedes leen los principios del desarrollo sostenible, los que aparecen, por ejemplo, en el informe Brundtland de los años 80, que da o sistematiza las ideas de la sostenibilidad. Luego, cuando miran, por ejemplo, la Declaración de Río de Janeiro del 92, donde se institucionaliza la expresión de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, si ustedes miran en el fondo conceptual de todo esto, ¿qué se está diciendo? Bueno, en la Constitución Política de Colombia también se habla de la sostenibilidad. En el fondo lo que se está diciendo es que debemos ser responsables con las generaciones futuras. Debemos ser precavidos o debemos tener actitudes o medidas de precaución cuando algún riesgo se puede ver o se puede insinuar en las actividades productivas a la salud humana o a la salud del medio ambiente. Debemos advertir de que estos riesgos pueden generar efectos nocivos, serios, etc. Ante este tipo de riesgos es mejor no actuar o es mejor no ingresar en la actividad productiva. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver estas definiciones de que hay que proteger los recursos de hoy para poder garantizar su uso a las generaciones futuras, de que advertido un riesgo no hay que entrar a operar en una actividad productiva porque hay un riesgo de contaminación o un riesgo a la salud humana, este tipo de conceptos parten en el fondo de la ética de la responsabilidad de Hans Jonas, que viene elaborando desde los años 50 por lo menos del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Para terminar, Hans Jonas pues, fue discípulo de Heidegger, un filósofo muy conocido que ustedes quizás en sus colegios les reseñaron, ¿no? Martin Heidegger, un hombre problemático que escribió una obra vastísima que pues, marcó todo el siglo XX y lo sigue marcando, y que en algún momento de su vida tuvo relaciones con el régimen nazi, porque efectivamente eso pasa. Hay filósofos que han tenido relaciones con poderes totalitarios y no se han hecho ningún problema con eso. Bueno, hay muchos. Carl Schmitt, por ejemplo, que lo vemos en política, también tuvo relaciones con es más, nunca defenestró al régimen nazi.
O sea, nunca se desnazificó. Y así hay muchos, ¿no? No crean que es una cosa escasa, ¿no? Eh, eh, bueno, para terminar, Putin, por ejemplo, tiene a su filósofo, que es Alexander Dugin, y es un filósofo muy leído y muy citado por el propio régimen ruso, pero pues si ustedes lo leen, tiene, claro, tiene apegos por acciones o actitudes totalitarias, ¿no? Entonces, claro, hay filósofos para un lado y hay filósofos para todos los gustos, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? En el espectro político. Bueno, esto es la historia entonces que les quería contar sobre Hans Jonas, su libro Ética de la Responsabilidad. Yo le he trabajado mucho, lo he citado mucho. Los que quieran de pronto aproximarse a él, me cuentan. Bueno, dejamos hasta aquí, no entramos en más detalles para no hacer farragoso este tema. Gracias.